historia puede ser los hechos que suceden alrededor de una persona, un grupo o una sociedad en el tiempo, pero también es una disciplina que analiza y narra las prácticas discursivas y acontecimientos de los humanos. Acompáñanos en Onda Histórica para conocer cómo el conocimiento histórico construye los objetos, métodos, enfoques y teorías. Onda Histórica, por Flaxo Radio. Muy buenos días a todos los que nos están viendo a través de Flaxo Radio y escuchando en distintas plataformas. En esta edición del programa Onda Histórica conversaremos con el destacado historiador Jorge Cañizares de Guerra, quien es profesor de la Universidad de Texas en Austin y es emérito de Flaxo Ecuador. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la entrevista. Muchas gracias, Jorge. Para quienes no conocen a Jorge, él es autor de Cómo escribir historia en el Nuevo Mundo. Es un libro del 2007 del Fondo de Cultura Económica que fue publicado primero en inglés y fue galardonado como el mejor libro de historia atlántica. Y además tiene numerosas publicaciones sobre historia de la ciencia y colonización del Nuevo Mundo, entre los que destacan católicos y puritanos en la colonización de América, en naturaleza, imperio y nación, exploraciones de historia en el mundo ibérico. Y recientemente va a publicar un libro llamado The Spanish Empire, The Radical Spanish Empire, que se realiza en coautoría con Adrian Master, ¿no? Bajo el sello de Harvard University Press. Para empezar, estamos muy contentos por su participación en este programa, estimado profesor. Y queríamos, para empezar la conversación, queríamos preguntarle sobre la revolución científica. ¿Cuál es esta gran narrativa que viene de la historiografía más tradicional para hacernos una introducción de lo que ha venido, digamos, teniendo esta respetabilidad a nivel internacional en el mundo anglosajón, la revolución científica? ¿Podría explicarnos un poco al respecto, profesor? Sí, bueno, la importancia de la revolución científica en mi trayectoria es que es parte de un grupo de categorías historiográficas, junto con otras como la Reforma o el Renacimiento o la esfera de lo público o el liberalismo, etcétera, categorías historiográficas que se han creado para describir ciertos procesos de modernidad y de transformación. La categoría revolución científica la asociamos todos con Copérnico, que mira las estrellas y dice, bueno, Ptolomeo se equivoca y nosotros estamos girando alrededor del Sol, no el Sol alrededor nuestro, no los planetas alrededor nuestro. Después vienen Galileo, que provee a Copérnico con una física nueva, porque realmente, si uno se pone a pensar en la idea de que nosotros giramos alrededor del Sol, es muy difícil creerlo, porque involucra moverse a 60,000 millas por hora. Es una velocidad increíble. Cualquier objeto que lancemos al aire caería en Atuntaqui si lo tiramos en Quito. Entonces vienen otros héroes que proveen a Copérnico con una nueva física, sería particularmente Galileo y después Newton. Pero la revolución científica también tiene que ver con una nueva sensibilidad de cómo explorar la naturaleza. No es simplemente empírica, no es simplemente mirar a las cosas, deducir cómo las cosas trabajan a partir de la observación de la naturaleza, pero es también experimentar, es decir, es torturar, si se quiere, a la naturaleza, exigirle, hacerle una inquisición a la naturaleza y extraer de la naturaleza contra su voluntad, su secreto. Eso sería la experimentación. Se necesitan objetos especiales, se necesitan equipos especiales que torturan a la naturaleza y extraen de la naturaleza evidencia que de otra forma la naturaleza no daría. Es un modelo, el modelo epistemológico de la revolución científica tiene que ver con Bacon, Francis Bacon, con la Sociedad Real, Royal Society, en Londres, y es un modelo legal, ¿no? de cómo la verdad se obtiene, viene de una tradición legal
inglesa, noreuropea, de juicios con juries, con jurados, etcétera, en donde la forma de convencer de la verdad a otros a partir de la persuasión, de la retórica, etcétera, etcétera. Entonces, la revolución científica surge en el siglo XVII en Inglaterra, en medio de la guerra civil. Y entonces ahí está énfasis marcado en toda la narrativa de la revolución científica, de que a la verdad hay que llegar a través de la persuasión, no de la fuerza, de la agresión, de la imposición. Y el experimento y el papel que se publica tiene que persuadir y tiene que pasar por una serie de procesos de referees y evidencia, etcétera, que es evaluado por otros, para convencer y para ser publicado. Ese es más o menos el modelo de revolución científica que hace de la ciencia ahora lo que es. Es un modelo de modernidad muy asociado al parlamentarismo británico, al liberalismo británico, a tradiciones legales británicas y noreuropeas. Y es un modelo que excluye, que se enfoca en unos pocos sujetos, en su gran mayoría hombres, y que excluye al resto de la humanidad. En ese caso, el imperio hispánico, el mundo colonial, Latinoamérica, ¿qué papel tiene en la revolución científica, ¿no? Porque esa es una de tus propuestas muy interesantes, que es una de las raíces de la revolución científica. ¿Podrías explicarnos un poco eso, Jorge, que es muy sugerente? Sí, bueno, la revolución científica es una de muchas categorías que se yuxtaponen, que se congregan alrededor de la idea de modernidad, ¿no? Es una categoría, la revolución científica, que se congrega con la ilustración, que se congrega con la cultura de la imprenta, se congrega con la cultura de la opinión pública, se congrega con la cultura de participación y democracia, y todas estas cosas combinadas crean el discurso liberal de la modernidad. Y entonces la América española, el Imperio español, se convierte en la antítesis de la modernidad. Es la antítesis de todo lo que acabamos de decir, ¿no? En el sentido de que, bueno, es representativo del autoritarismo, del absolutismo, de la ignorancia, etcétera, etcétera. Es decir, cuando nosotros hablamos de la conquista del siglo XVI, del siglo XVII, y queremos integrar esos dos siglos que para nosotros representan conquista, explotación, las mitas, etcétera, con la revolución científica, uno dice, pues no tiene nada que ver, son antitéticas, son la antítesis, son lo opuesto. Lo que yo insisto es que eso es parte del mismo discurso liberal que redujo la experiencia hispanoamericana a ciertos tropos, ¿no? El tropo de la conquista, el tropo de la explotación, el tropo de la ignorancia, etcétera, etcétera, para resaltar la experiencia noreuropea como una experiencia realmente diferente, moderna, nueva, etcétera. Y mi propuesta es que tenemos que separar todas estas categorías unas de las otras, ¿no? Que tienen que ser diferenciadas, que no podemos combinarlas y integrar todas estas cosas que son diferentes y distintas en un solo paquete para describir la modernidad. Entonces yo pongo el caso, por ejemplo, le sugiero aquí el caso de Potosí. En nuestra imaginación, Potosí es una montaña que da muchísima plata, provee aproximadamente el 30-40% de la plata mundial en el siglo XVI y XVII,
y que permite la globalización, permite que los europeos se integren en mercados indios y se integren en mercados asiáticos, chinos en particular, pero Japón también. La plata de Potosí hace posible la globalización, pero en nuestra imaginación, y cualquier oyente de esta radio diría que Potosí no tiene nada que ver con la revolución científica porque es una montaña de plata donde se explota a los indígenas y los indígenas son casi esclavos, mitayos, etc. Pero eso también es una distorsión de lo que realmente pasó en Potosí. Potosí es una de las ciudades más cosmopolitas mineras que existen en el mundo hacia el siglo XVI, mediados del siglo XVI. Comienza como una ciudad indígena, más que española, una ciudad de mineros indígenas que trabajan las guairas, que trabajan los hornos locales, que son hornos especializados para regiones como Potosí muy altas, con agujeros laterales que usan los vientos de las montañas, que usan el pasto de las montañas altas, de la puna, y que usan sobre todo la desperdicio, el manure de las llamas, y eso en vez de carbón es lo que mantiene el fuego, que permite que la piedra que tiene la plata se diluya y se convierte en plata. Y así se hace la plata de Potosí por 3 décadas aproximadamente, hasta que estas piedras puras de plata empiezan a hacerse menos puras. Y ahí viene un proceso muy peculiar, es el proceso de amalgamación y de mecanización de la producción de plata. Es un proceso masivo que incluye la producción de muchísimos lagos artificiales hacia el oriente, perdón, hacia el oeste de Potosí. Estamos hablando de aproximadamente 25 o 30 lagos artificiales, la creación de reclusas, dams y acueductos, aproximadamente 150 fábricas, que serían los patios donde se llegan los acueductos y donde hay estas ruedas de agua, donde hay una cantidad de maquinaria que permite destruir la roca y convertirla en polvo, y que permite también combinar la plata con el mercurio, que viene de Huancavelica, y producir economías de escala. Las primeras economías de escala que anticipan la fábrica de la industrialización, de la revolución industrial, se dan en lugares como Potosí. Potosí tiene la escala de acueductos y de maquinaria movida por agua que tiene Manchester en el siglo XIX. Sin embargo, no lo vemos de esa forma. Y produce economías de escala, es decir, reduce el valor de la plata, hace la plata más barata a los indios, en el imperio Mughal, en el imperio Safavid, entre los Ming primero y después los Qing en China, y permite el comercio mundial, la integración de todos los continentes, lo que nosotros llamamos el triángulo de la esclavitud, ¿no? Que conecta Europa con América, América con África y África con tanto Europa como América. No es realmente un triángulo, es un pentágono. ¿No? Los mercaderes africanos están recibiendo cobre y armas de fuego que vienen de Suecia o Alemania, están recibiendo cálicos, textiles con gran colorido que vienen de India, están recibiendo moneda que serían de los shells, los cowrie shells,
no sé cómo se traduce al español, los cowrie shells, que vienen de islas al sur de India, y están vendiendo no solo esclavos, están vendiendo oro, están vendiendo ciertos tipos de pimiento, etcétera, etcétera. Y ciertos número de esclavos van a Europa, otro número de esclavos, la gran mayoría, van a América, que produce cosas como brandy o produce tabaco que regresa a África, pero también va a otros lados. Y hay todo el tráfico de Acapulco a China a través de Filipinas, que es otro mundo también, ¿no? Que integra los mercados americanos que tienen plata, que vienen no solo de Potosí, de México, de Querétaro, de Pachuca, etcétera, a la revolución de consumo que se está dando en Europa, que está dando en Europa. Es decir, es un mundo industrializado, es un mundo que se industrializa no necesariamente con el látigo y la brutalidad de la mitad, sino con la ingenuidad de muchísimos indígenas que empiezan a transformar esa maquinaria, empiezan a integrar nuevos sistemas y experimentación constante para producir no solo nuevas maquinarias, sino nuevas reacciones químicas que permitan sacar más plata de los relaves, de aquellas cosas que va dejando, de la roca que va quedando, de los desperdicios de la amalgamación que van quedando, para volverlos a repasar y volver a sacar más plata. Y se convierte en un negocio mundial y en el caso de Potosí en una región muy dinámica, muy cosmopolita, en donde se da experimentación, se da industrialización, y nosotros no asociamos la revolución industrial y la revolución científica con Potosí, sin embargo, están profundamente conectadas. Jorge, ahora que has hablado, disculpa, ahora que has hablado del tema de la minería, hay un caso muy emblemático que tú has recogido, que es el de Bartolomé Inga, ¿no? ¿De qué manera el reconocimiento indígena y el conocimiento de los manuscritos del Nuevo Mundo circularon y potenciaron esta minería, ¿no? El caso de Bartolomé Inga es muy curioso porque destruye todos estos modelos historiográficos que tenemos sobre la modernidad. Los modelos historiográficos de la modernidad que tenemos son, bueno, la modernidad viene de la revolución de la imprenta. La modernidad, después de la revolución de la imprenta, sale el Renacimiento. Del Renacimiento sale el humanismo, la importancia del ser humano por sobre los dioses. De ahí viene la discusión sobre racional sobre la política. La política puede ser diseñada, no es algo que viene del derecho divino, sino que puede ser manipulada y diseñada, como Maquiavelo nos diría, o como las constituciones del siglo XVIII nos dirían. De ahí viene, del mundo de la imprenta y del mundo del Renacimiento y de estas discusiones de academias, viene la esfera de lo público. La esfera de lo público representa el diálogo entre la comunidad y la autoridad a través de fuentes, de fuentes virtuales, si se quiere, de periódicos, de publicaciones, en donde la gente empieza a ilustrarse, se dice, ¿no? Empiezan a ganar conciencia de que la realidad puede ser transformada, de que no es una cosa dada, y culmina pues con la Revolución Francesa y la transformación del antiguo régimen en lo que se llamaría modernidad, ¿no es cierto? Bartolomé Inga no participa de nada de esto. Bartolomé Inga vive en Potosí, es el hijo de un español que viene a Santa Marta, trata de, como parte de todas estas expediciones que llegan a Santa Marta, llegan muchas que no logran pacificar
Santa Marta. Los indígenas de Santa Marta matan a la mayoría de todos estos miembros de expediciones, incluidos las de Jiménez de Quesada, que termina después, los que sobreviven terminan conquistando a los chipchas en Cundinamarca, o a los huiscas. Y el hombre abandona a Santa Marta, toma el camino hacia Quito. En Quito se encuentra con una de las hijas de Atahualpa, se dice, porque había familia de Atahualpa, vivía en Quito, protegidos por los franciscanos. Este tipo de apellido Orozco se casa con esta princesa, con esta Coya. Tienen un hijo que es Bartolomé, y el padre Gamarra y el hijo se van a Potosí. Migran a Potosí, y en Potosí, cuando llegan, empiezan a trabajar en minería. El hijo y el padre empiezan a desarrollar nuevos sistemas. El hijo escribe un manuscrito que es una petición de gracia para Felipe III en 1600. Escribe un manuscrito de ingeniería. Es un manuscrito poco conocido porque sobrevive en los papeles del secretario de cifra de Felipe III. El secretario de cifra de Felipe III es el encargado de todo lo que es inteligencia de Felipe, es decir, de todas las conversaciones secretas y cifradas que vienen de Holanda, que vienen de Inglaterra, que vienen de países enemigos o que vienen de países amigos, cifradas. Él las decodifica. Es una especie de Alan Turing de su época, un matemático que descifra los códigos de las diferentes inteligencias de los estados europeos. Bartolomé Inga trae un manuscrito de ingeniería con nuevos diseños de máquinas para la amalgamación, para las fábricas o los ingenios que hay en Potosí, y él argumenta que con su padre ellos han revolucionado la producción de plata y están pidiendo, su petición es una petición formal para que les den rentas. Es muy típico de esa época. Los reyes católicos dan mercedes a aquellos individuos que han probado en la práctica que han hecho algo. Entonces mucha gente se va o manda peticiones o lleva procuradores a Madrid insistiendo que ellos han hecho esto, lo otro o aquello. En el caso de toda la ingeniería de Potosí se encuentra en los archivos que tienen que ver con gracia, que tienen que ver con peticiones de gracia. Individuos que sugieren que han hecho nuevas químicas, que han hecho nuevas combinaciones, que han añadido sal o que han añadido fibras de esto o reactivos del otro, que han aumentado la productividad de la amalgamación. Mandan estas peticiones y el rey decide si les va a dar o no una pensión o si les va a dar o no un trabajo. Entonces Bartolomé va como parte de esta tradición de gracia a Madrid, pero él teme que, como ya es 1600, en la flota en la que él viaja va a ser atacada por piratas. Y entonces él decide que si su manuscrito de ingeniería, que es tan avanzado, llega a manos de piratas, le van a quitar sus conocimientos, se los van a robar. Entonces él decide cifrar el manuscrito, es un manuscrito cifrado. Y cuando llega a Madrid, el secretario de cifra de Felipe III coge este manuscrito y, como parte de toda esta cultura de cortesana, Felipe III llama a su secretario de cifra a que descifre en público, en frente de los cortesanos, el manuscrito de Bartolomé Inga, y el secretario de cifra de Felipe III es incapaz de descifrarlo, y por eso queda todavía en sus papeles sin descifrar. Entonces tenemos todo el manuscrito de Bartolomé Inga sobre máquinas que incluyen el diseño de turbinas. Se atribuye el diseño de turbinas a la ingeniería francesa en el siglo de la Ilustración, en el siglo XVIII. Todas las turbinas que tiene Bartolomé Inga son turbinas que salen en los tratados de turbinas del siglo XVIII. Estamos hablando de 1600.
Es decir, las turbinas son sistemas que permiten que las máquinas de agua sean mucho más eficientes. Entonces, la mecanización de la maquinaria hidráulica en Potosí es muy avanzada para 1600, dado el manuscrito de Bartolomé, pero también nos sugiere que Bartolomé es un matemático mucho más sofisticado que el Alan Turing de España de ese momento, porque no logra descifrar su manuscrito. Entonces, ¿qué es lo que Bartolomé Inga revela? Bartolomé Inga revela varias cosas. Primero, que se puede haber modernidad sin una esfera de lo público, porque Bartolomé Inga se comunica con el rey en secreto. Es una comunicación vertical y es una comunicación secreta. La petición es una comunicación entre el vasallo y el rey, y no hay una discusión pública. Es decir, la esfera de lo público necesariamente no cierra la posibilidad de innovación. ¿Qué otra cosa revela? En Potosí no hay imprenta. Es decir, tú puedes tener innovación y modernidad sin imprenta. Y también revela que hay formas de participación democrática que no necesariamente son el parlamentarismo británico, sino formas de participación democrática que son las peticiones, que es con lo que estamos escribiendo con Adrián. Las peticiones, y Adrián lo ha demostrado, son una forma de participación política en el antiguo régimen español que es bastante difundida, en donde participan todos los vasallos, participan indígenas, participan mujeres, participan esclavos, participa todo el mundo. Es una forma de participación masiva que se da a 3 diferentes niveles. El primero es el nivel de gobierno, que significa, tú mandas al rey tu queja de lo que está pasando, algún rival, alguna cosa, y pides cambios en decretos. Y la corte, como es un estado pasivo, lo que hace en el Consejo de Indias es simplemente leer la petición y se vota, y muchas de estas peticiones se convierten en cédulas. Es decir, que si tú hubieras vivido en Potosí, Juan, en 1600, tú hubieras tenido la posibilidad de crear nuevas leyes, y ahora en el siglo XXI, Juan, tú no tienes ninguna posibilidad de intervenir en la creación de leyes. Tú, lo que haces es elegir a alguien que va al Parlamento, que a su vez representa, no te representa a ti, sino representa a alguien que le dio dinero, es corrupto y hace la ley que no te representa a ti, que nadie te consultó, y las leyes salen de esa forma. En el siglo XVI y XVII las leyes vienen de peticiones y son copias idénticas a las peticiones que salen casi palabra por palabra y van a la cédula real. Dice, he sido informado, yo el rey he sido informado por Juan Lan, que se queja de esto, de esto, de esto, de esto, y las siguientes recomendaciones siguen. Y las recomendaciones son lo que tú pones en tu carta. 1, 2, 3, 4, y eso se hace. Y esa es la forma, y por eso hay multitudes, decenas de miles de leyes. Las leyes de Indias, las cédulas indianas son miles para 1600, 1630 o 1620, cuando Antonio León Pinelo está mirando las colecciones de cédulas del Consejo de Indias. Él se encuentra con cerca de 60 volúmenes, cerca de 1 millón de cédulas que tienen que ser organizadas y codificadas. Y ahí viene toda la idea de recopilación de leyes, que son formas de codificación para evitar la confusión, porque hay cédulas que son opuestas, contradictorias, que cambian, porque los diferentes individuos que escriben reciben nuevas leyes que contradicen a las anteriores y que a su vez son contradichas por las que vienen, etc. Es decir, la petición permite la participación de la gente en la política y en la creación de leyes. También permite la participación de la gente en lo que es una vez que las leyes están creadas, tú puedes excluirte de las leyes, salirte de las leyes a partir de la petición de gracia. La gracia te permite a ti que la ley te excluya, a ti y a tu familia y a tu grupo, de ciertas cosas. Se crean nuevas categorías que te excluyen y el rey tiene esa capacidad. Y por último, las peticiones tienen que ver con el litigio. Tú puedes hacer peticiones
a fiscales para que, o a cortes eclesiásticas para que tu patrón, si tú eres un esclavo, no te separe de la familia, y entonces las cortes eclesiásticas intervienen y el patrón tiene que volver a recrear la familia que ha sido, son casados y por lo tanto no pueden separarlos. Es decir, el caso de Bartolomé Inga, de gracia y de petición, también nos da es un reflejo de una forma de política y participación que no es la del liberalismo parlamentarismo británico. Es decir, hay formas de modernidad y transformación, capitalismo, globalización, economías de escala, que no están asociadas con todos estos modelos historiográficos que yo te digo, y que impiden pensar en transformaciones históricas, porque hemos sido educados dentro de esas categorías, no solo en Europa, no solo en los Estados Unidos, sino aquí en el Perú o en el Ecuador, y no podemos imaginarnos formas de transformación y formas de política que sean diferentes, que lleven a la modernidad, porque estas categorías actúan como prisiones. Y el caso de Bartolomé Inga lo que demuestra es que son prisiones, porque puedes tener una gran cantidad de innovación, una gran cantidad de mecanización, una gran cantidad de industrialización, sin que haya ninguna de estas otras cosas. Y una gran cantidad de participación política sin que haya parlamentarismo. Claro. Excelente, fascinante, Jorge, lo que nos comenta de Bartolomé Inga, que es un artículo muy, muy esclarecedor y muy importante. Hoy día te comento que salió este libro en Open Access, en PDF, y yo tengo mi copia porque yo lo imprimí. Cuéntanos un poco sobre tu participación en este libro de Mark Turner y Juan Pimentel, ¿no? ¿Cuántas colaboraciones? ¿En qué manera participaste? Bueno, esto viene de una iniciativa que se llama LA Global. Nació inicialmente de un proyecto entre Mark Turner y yo sobre objetos. Yo enseño una clase en la Universidad de Texas desde hace muchos años sobre objetos, la historia de las Américas a partir de objetos, y empezamos a ver que en los museos la mayoría de libros que salen sobre objetos son objetos, de nuevo, que nos describen la historia de la modernidad a partir de la experiencia histórica de comunidades muy pequeñas y muy provincianas, ¿no? 3 países noreuropeos, y sus objetos son los representativos. Entonces, de ahí viene la idea de crear un gabinete de objetos que hablen sobre la modernidad, pero desde la perspectiva de objetos creados en América o reutilizados en América o transformados en América, y de ahí viene este libro. Es un libro que busca globalizar a América, que busca demostrar que objetos, ya sea naturalia o artificialia, son creados en América en circuitos globales e impactan circuitos globales a su vez, ¿no? Por ejemplo, el artículo de Adrian Masters sobre el palo de Campeche y el color negro indica de dónde vienen estas modas europeas hispánicas de Felipe II, que después se mueven a Europa, que se mueven inclusive a África, de el sujeto que tiene estas casacas negras con los cuellos blancos, ¿no? Todo eso viene de el color maya de palo de Campeche. El palo de Campeche tiene impacto en los modelos y que se diría estilos europeos, de la misma forma que lo tiene el cochineal de Tlaxcala, ¿no? El color rojo, que transforma la industria textil europea, y cosas por el estilo. Yo en mis ensayos, tengo varios ensayos en ese libro, trato de enfatizar los elementos globales, la circulación global de todos estos objetos y el impacto global de todos estos objetos. Tengo un trabajo sobre perlas, o un trabajo sobre, no me acuerdo los detalles ahorita, pero también trato de
encontrar lo que es específico a América. Entonces tengo, por ejemplo, un ensayo sobre palacios de memoria, todo lo que es mnemónica o mnemonics del Renacimiento, como los palacios de memoria del Renacimiento son transformados en América dentro de tradiciones europeas, pero también dentro de tradiciones indígenas. Y entonces hay una recreación de objetos y de procesos en América que después son recirculados en otros lados, ¿no? Por ejemplo, en Huancavelica, la producción del alderete el horno para la producción de mercurio, es una producción de Huancavelica que termina transformando la industria mundial de mercurio en Europa. Es decir, son procesos de industrialización y de mecanización que viajan del Perú a España y de España a Alemania, no de la forma que nosotros siempre consideramos, es decir, que nosotros somos consumidores derivativos, consumidores pasivos de la tecnología europea o norteamericana. Las cosas son mucho más complejas. De hecho, que este libro es fascinante y vimos su participación y vimos el tema de los búcaros, entre otros las cartas, entre otros temas, ¿no? Quería preguntarte ahora que has ganado el premio de la Universidad de Texas por tu excelente labor como mentor de estudiantes de doctorado, ¿no? Acá en el programa hemos tenido dos estudiantes, ex estudiantes, hemos tenido a Adrian Masters y a Christopher Kinney, pero quería preguntarte sobre tu experiencia como en Flaxo, ¿no? Tú también has dictado en Flaxo, ¿qué te parecieron los estudiantes, nuestra institución? ¿Podrías comentarnos al respecto algo? Bueno, yo tengo mucho respeto por Flaxo, ¿no? Es una institución muy bien organizada, muy bien, bueno, solía ser bien financiada, ahora menos, pero que estaba creando una serie de escuelas, maestrías y doctorado de historia, que tienen mucho futuro, que promueven no solo una historia nacional y una historia andina, sino también una historia global, ¿no? En donde los estudiantes no necesariamente tienen que dedicarse, especializarse en el trabajo de historiografía ecuatoriana muy centrada en el Ecuador y en Quito o en Guayaquil, sino ver todos estos procesos a niveles más globales, seguir viendo la historia nacional, pero desde una perspectiva más global. Los estudiantes tienen becas en la misma forma que en los Estados Unidos, es decir, se dedican a tiempo completo al estudio, a sus doctorados, en vez de tener que estar trabajando y estudiando. Y tiene un sistema de colaboración muy amplio que va más allá del profesorado de la Flaxo, ¿no? Que integra a otros profesorados en los Estados Unidos, en Europa, las tesis de los becarios tienen miembros de muchas instituciones europeas, norteamericanas, latinoamericanas, no solo profesorado local. Y eso habla muy bien de Flaxo, en el sentido de que está integrando a sus estudiantes a redes internacionales, y los doctorados y lo que se produzca acá va a tener un impacto que no solo va a ser local, sino va a ser regional o inclusive internacional. Muchas gracias por las palabras de nuestra institución. Jorge, queríamos preguntarte sobre las expectativas que tienes del Simposio Solcha 2021, ¿no? Ahora que tú vas a ser uno de los ponentes magistrales, ¿cómo será tu participación? ¿Qué tema vas a abordar? ¿No? ¿Podrías hablar un poquito de tu participación en este evento? Bueno, yo creo un honor para Flaxo y para Quito tener estas conferencias internacionales sobre la historia del medio ambiente, la historia de ecología y del cambio ambiental, que ahora es uno de los temas más importantes con los que el mundo está debatiendo, ¿no? Es hay todo un mundo historiográfico y un mundo de investigación enorme alrededor del cambio climático, de entender procesos ecológicos, de entender la historia del antropoceno,
de cómo el hombre ha ido cambiando el clima. Y es importante que esos eventos se den en Quito, se den en el Ecuador. Sobre mi participación, bueno, mi participación es siempre alrededor de llamar la atención sobre el origen de ciertas categorías, ¿no? Categorías historiográficas, y cuestionar esas categorías un poquito para que la gente vea los procesos desde perspectivas diferentes, ¿no? Que abran un poco más la imaginación y permitan que no solo los historiadores norteamericanos o europeos sean los que nos digan cómo hacer la historia, sino que nosotros podamos hacerla de otras maneras, con otras preguntas, y que esas preguntas y esas otras maneras tengan un impacto también en Europa o en los Estados Unidos, ¿no? Que es lo que pasa conmigo, que mi crítica a estas categorías a las que lo he estado señalando está produciendo una cantidad de historiadores que son esta gente que son, yo soy mentor, como señalabas, Chris Haney o Adrian Masters, que están cambiando la historiografía sobre Latinoamérica en formas diferentes, es decir, no son los gringos que nos vienen con sus paradigmas y simplificaciones, sino que nosotros podemos, en mi caso desde la Academia Norteamericana, crear escuelas a partir de la crítica de cómo los gringos han creado categorías sobre nosotros. Muchas gracias, Jorge, por tu participación en Onda Histórica. Estamos muy contentos porque hayas podido estar con nosotros y ha sido fascinante porque todo lo que nos has contado es súper importante. Bueno, muchas gracias a ti, Juan. Un placer. Muchas gracias a ti, Jorge, y sin más nos despedimos, ya se nos acabó el tiempo, y muchas gracias, Jorge, por toda tu explicación. Estamos muy contentos porque estés aquí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.